Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de negocios y risas? Sean bienvenidos a una emisión más de este su canal, en el cual estamos viendo siempre todo lo relacionado con criptoactivos, con activos digitales, criptomonedas y cómo funciona el mundo financiero en nuestro país, que es México, y en el mundo. Entonces, espero que el tema del día de hoy, que vamos a hablar acerca de la fiscalización de los activos digitales, te sea de gran utilidad, lo puedas entender y puedas llevarlo a la práctica y, sobre todo, poder mejorar tus finanzas sin tener que estar arriesgándote con las autoridades fiscales. ¿Por qué te digo esto? Porque desde mi perspectiva legal, yo jamás te voy a estar diciendo que no pagues impuestos o que hagas una evasión de impuestos. ¿Por qué? Porque es una premisa personal que siempre he dicho. Nosotros tenemos que estar con base a lo que marcan los reglamentos y a título personal, pues así como yo pago mi diezmo, también pago lo que son mis contribuciones fiscales. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Así es una de las premisas. Entonces, pero a veces no nos gusta esa situación. Entonces, de mi parte, no lo voy a decir. Por eso siempre les decía que hay que estar en regla con las normas y con las leyes del Estado mexicano. Y máxime que como ciudadanos nosotros tenemos que cumplir con estas actividades. De acuerdo al artículo 36 de la Constitución, es una obligación de nosotros como mexicanos y una de nuestras prerrogativas contribuir al gasto público, que es a través del pago de los impuestos. Entonces, de mi parte nunca vas a escuchar que evadas esa parte. Y donde me cae a mí en cuenta de que si hoy que ahorita el mercado está tranquilo, que no hay problemas, podemos avanzar y estudiar esta situación. En México, pues realmente sí hay una regulación más o menos clara y bien definida. Y hay tres tipos de los cuales nosotros tenemos que estar en seguimiento: la compra y venta, la minería y las plataformas que sirven para el intercambio. Entonces, ¿qué es esto? Está definido ya en la ley del ISR, ahorita te lo voy a mostrar, y ya también hay foros de contabilidad en los cuales te dicen cómo los puedes hacer. Entre ellos hay uno que se llama Aspel, que se dedican a proporcionar sistemas de contabilidad para que nosotros podamos entender cómo debemos de hacer la contabilización de estos activos. Entonces, ahorita te quiero mostrar justamente qué es lo que nos dice Aspel. Nosotros vamos a entender justamente bajo esos tres rubros, las ganancias de capital, que van a ser cuando vendes tus monedas virtuales a un precio superior al que la compraste y obtienes una ganancia, por lo que debe ser declarada ante el SAT como un ingreso adicional. Por lo tanto, está sujeta al impuesto sobre la renta, es decir, la compré en un precio y la vendí en un precio más alto. Esa ganancia residual, cuando la materializo y la bancarizo, en automático tengo que tener el registro de esa transacción para nosotros poder hacer la declaración. Está también la minería de criptomonedas. Si te dedicas a la minería, la califica como un autoconsumo que debe declararse, es decir, tú fabricas tus criptomonedas y cuando las vendes tienes que declarar sobre las ganancias. ¿Cómo vas a hacer la deductiva? Con tus pagos de luz, porque obviamente ya sabes que el tener criptomonedas bajo minería genera altos costos de luz. Entonces, ¿cuál va a ser tu ganancia residual de las criptos? Justamente nada más esa situación, cuando tú la vendas, pues tú no la compraste, tú la minaste, pero obtuviste un poco rendimiento. No es una gran ganancia que se obtiene de las criptomonedas, a menos que le hagas hold. Ahora la otra, recibir pagos cuando vendes servicios o productos y te pagan en criptomonedas. Esta transacción queda grabada por el impuesto al valor agregado. Es decir, si tú das un servicio y te pagan con criptos, al igual que cualquier prestación de servicio, tú tenías que generar el IVA y se lo tienes que cobrar al consumidor final. Si en caso tú haces una venta de una televisión, un refrigerador o cualquier cosa, es un impuesto trasladado. Es decir, lo tienes que facturar sí o sí, mi amigo, y generarle y cobrarle el IVA, porque si no, el IVA te va a comer. Aparte que vas a tener tu impuesto sobre la renta, sobre la ganancia de lo que vayas a utilizar con la venta de eso, va a generar el IVA porque tú estás cobrando tu servicio o tu producto con esos impuestos trasladados. Entonces, buzo con eso, no se te vaya a olvidar. Entonces, ¿cómo puedes declarar los ingresos en México? Dice, si tienes ingresos provenientes de criptomonedas, al ser ingresos, es inevitable declararlos, dado que se reconocen como activos virtuales. Por lo tanto, y primero que nada, será importante que lleves un control meticuloso sobre las transacciones que realices. Por eso siempre comento esta situación y lo estaba comentando en la vez pasada. ¿Por qué se han transformado tanto los exchanges? ¿Por qué se le ha dado tanta nueva regularización a esto? Ahora cuando tú vas al exchange, ya te tiene bien identificados cuántos son tus activos. Te dice cuánto lo tienes en spot, cuánto lo tienes en futuros y cuánto lo tienes en capital. Y te va diciendo literalmente cómo nosotros generamos ingresos. Cuando tú compras en spot y lo tienes en la cartera de spot, te dice en cuánto lo compraste y en cuánto lo vendiste. Y si tú trasladaste activos de una billetera fría al exchange, te dice también cuánto tenías y te da un registro meticuloso de cada una de las actividades. Por lo tanto, tú no deberías de tener problemas para identificar las transacciones de acuerdo al exchange. ¿Dónde viene el problema? Cuando tú se lo tratas de explicar a tu contador. Entonces, queremos entender esta parte. Dice, ahora bien, será importante que identifiques el tipo de ganancia que obtuviste por las criptomonedas. Cuando tú le explicas a tu contador, va a ser esta situación. Entonces dice, ¿cómo vamos a hacer? La venta de criptomonedas, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, establece que se graba como ¿qué? Como enajenación de bienes. Si haces minería, se considera como ingreso ordinario.
Y si haces préstamos de criptomonedas, es decir, cuando lo metes en staking y tú recibes ganancias como esos, tienes ingresos por intereses. Entonces, luego determinas la base gravable restando lo que pagaste por las criptomonedas al precio que vendiste las monedas virtuales. Si la diferencia es positiva, tienes una ganancia gravable, la cual aplicar la tasa del ISR. Ahora, la persona física, como tu servidor, paga entre un 10 a un 37 según el monto de las ganancias. Recuérdate que el ISR va de acuerdo a montos establecidos en la ley del ISR y para las personas morales ya está estipulada la tasa, que es un 30%. Entonces, en tu declaración anual del ISR deberás incluir ganancias por criptomonedas en el anexo 1. De cualquier manera, este artículo busca esclarecer de manera general la situación. Entonces, ¿a dónde voy? Ya nos están dando los parámetros de cómo lo podemos contabilizar. No es difícil, pero sí tenemos que tener bien claro y especificar y conseguir un contador que le gire la piedra. De verdad, mi hermano, porque a mí me ha tocado conocer contadores que nada más se dedican a capturar. Y para ese tipo de contadores, lo único que hay que hacer con esa situación, cuántos FDIs emití contra los que recibí, contabilizan, esta es tu declaración de impuestos, ya ni necesitas contador para eso. Pero cuando nosotros tenemos que tener actividades realmente reguladas y identificables, necesitamos a alguien que sí le gire la piedra. Por favor, nunca vayas a entregarle la contabilidad a tu primo, a tu amigo, si tú no sabes que tu amigo o tu primo realmente se dedica a la contabilidad y a estrategias fiscales. Y esto te lo voy a explicar así. Una vez entré a una empresa que tenía dentro de su giro una actividad vulnerable y ellos siempre buscaban a contadores que dijeran que fueran honestos. Y le decía yo, no necesito un contador que fuese honesto, sino un contador que sepa llevar realmente lo que te pide el SAT. Y me decían, no, pero es que si son honestos, cumplen con la reglamentación. Le digo, no, porque no todos tienen esa visión o nunca se han enfrentado a un problema de esta situación. Y un día que vengamos a tener un problema con el SAT, ellos no van a saber ni qué hacer porque nunca lo han atendido. ¿Qué se necesita? Personas con experiencia y no es lo mismo conocimiento teórico que experiencia práctica. Y realmente como abogado me ha costado mucho que las empresas entiendan esa parte. Hay contadores que salen muy bien recomendados de las escuelas, que se ve que son bien listos, pero son cuadrados en esta situación y para las criptomonedas también ese es un problema. Si a él no le cabe cómo funciona y tú no le sabes explicar o tú también no entiendes cómo está esta situación, te van a dar un buen golpe un día de estos. Ahí me tocó ver que generaban facturas, generaban ingresos de actividades que ni siquiera había realizado la empresa porque todo lo contabilizaban. Entonces no es esto. Atendiendo a lo que decía el artículo, de acuerdo a la ley y lo emitido en las normas, ahorita lo voy a poner. ¿Qué hacemos? Es de la venta residual. Y tú tienes que tener bien clara identificadas tus transacciones. ¿Por qué? Porque el SAT ahorita dentro de los primeros 2 años, 3 años no te molesta, mi amigo. De verdad, tú deberías de hacer las cosas bien y entregar la información puntual y clara dentro de tus declaraciones anuales y decir que sí recibiste ingresos y el SAT te lo va a creer. ¿Cuándo no te va a creer? Cuando los bancos, cuando tus activos, cuando todo empiece a crecer y dentro de tus balances, de tus declaraciones anuales, no concuerdan que no ganabas, que según tú no ganabas mucho dinero y de la nada tienes cosas, ahí es donde va a haber una discrepancia fiscal. Entonces, ¿qué es lo que le tienes que decir a tu contador? ¿Sabes qué? Yo sí compré las criptomonedas, las vendí a este precio, mi ganancia fue así, y hacerle como un diagrama de flujo de cómo tú haces las actividades y tener claramente un registro, porque mira, a mí me ha tocado enfrentar muchas auditorías del SAT como abogado de empresas y mi problema con las empresas es la materialidad del acto. No tienen registros o no tienen soportes de cómo trabajaron. Y el SAT nos pide esto, mira. Cuando tú tienes una auditoría del SAT ya encima, lo primero que te dicen, necesito tus declaraciones anuales y tus declaraciones mensuales. Y tú me dirás, oye, pero si ya se las di, al SAT no le interesa. El SAT siempre te las anda pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sí tenemos que volver a hacer eh, y entenderlo? Es tener primeramente bien identificado nuestras declaraciones anuales y nuestras mensuales. Te van a pedir tus estados de mayor, tus libros auxiliares, te van a pedir tus estados de cuenta bancarios, te van a pedir también que puedas hacerle lo mismo que yo te estoy diciendo, que le expliques cómo está la generación del recurso. Ellos no están peleados con el que tú ganes dinero, sino con lo que están peleados es entender cómo está el hecho generador y realmente cuánto puedes ganar. Y ellos lo van a revisar de manera general. Y si hay una duda, ellos te van a decir, ¿sabes qué? Necesito también tus contratos o soportes de las operaciones y tus papeles de trabajo, cómo llegaste a esta situación. Y después te van a pedir una información complementaria de una relación de cómo haces las operaciones, correos electrónicos de cómo llegaste tú a las negociaciones y la identificación de cada una de las operaciones, que es lo que te he dicho. Cuando tú analizas y ves tu exchange, tú tienes registrado todos los tickets de compra, de entrada, cuánto dinero compraste por USDTs, cuánto compraste en XRP o cualquier otra criptomoneda y así también cómo tú tienes la situación bien identificada de la venta a quien lo hiciste.
Contabilizas en tu exchange todas las operaciones que tienes y bajas dentro del exchange toda la lista de transacciones y ahí tu contador tiene que hacer la separación de cuál fue compra, cuál fue venta, cuándo hubo ganancias y cuándo hubo pérdidas, porque también nosotros vendemos en pérdidas, no sé si te he dicho, en el último mes yo hice una compra de 2.80 y cuando vi que se iba a caer, me salí en 2.50 y tuve una pérdida de casi de 30 centavos por la cantidad que yo he hecho, tuve una pérdida. Pero después, ¿qué pasó? Cuando hice la recompra con un precio más abajo, yo obtuve una ganancia de un 36% que lo puse en una miniatura anterior de que de una compra ya escalonada y ahí sí obtuvimos ganancias. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya hicimos la conversión total en un mes, sí se logró una ganancia de un 36% y eso se lo debes de especificar bien a tu contador. Tu contador lo va a identificar, tiene que aperturar un asiento contable de activos digitales, tener que el registro de todas las operaciones para que las pueda hacer y al final de la declaración mensual, trimestral o anual, no sé de acuerdo a cómo tú estés dado de alta, es que se va a poder cuantificar si tuviste ganancias o tuviste pérdidas. Y ahí es donde tu contador lo debe de manejar bien. Entonces, voy a esta otra, mira. ¿Cómo se hace el tratamiento fiscal? En la legislación fiscal mexicana se tiene que no existe un régimen específico en el que se prevea la forma y términos en que se debe tributar. Quien obtiene este tipo de ingresos, por lo que a consideración de la PRODECON, se debe acudir en el primer término de lo previsto en el artículo 14 o fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, que establece que se entiende por enajenación de bienes toda transmisión de propiedad, aún en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. Además, menester señalar que los ingresos provenientes de la enajenación de las criptomonedas indudablemente deberán de considerarse ingresos gravables para efectos de la ley del ISR, considerando lo señalado en los artículos 16, 90 y 153 de la misma. De conformidad con lo anterior, es establecer que las operaciones de venta de criptomonedas se ajustan a la figura de enajenación de bienes establecido en el artículo 126, párrafos cuarto y quinto de la ley del impuesto sobre la renta, el cual prevé que tratándose de enajenación de los bienes diversos a los inmuebles, el pago provisional del ISR será por el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el total de la operación, mismo que será retenido por el adquiriente siempre que este último sea residente en el país o en el extranjero como establecimiento permanente. Entonces, ¿qué dice? Que de manera parcial vas a retener en tu declaración mensual o anual, perdón, en tus declaraciones mensuales por las ventas un 20%. Y al final del año tú vas a sacar el acumulado y a ver si hubo una utilidad menor o una utilidad mayor a lo que establece la ley del ISR dentro de los parámetros. Y de ahí tú puedes ya calcular efectivamente cuánto era el monto que te tocaba y si tuviste una entrega mayor de la retención del impuesto provisional, que es la entrega de los enteros de manera mensual, pues para ti va a ser más fácil tener esa regularización y podrías no solo tener algo tangible de manera física. ¿Por qué? Porque nosotros al bancarizar el dinero en automático quiere decir que obtuvimos ganancias. O a veces lo puedes hacer en pérdidas. ¿Por qué? Porque necesitabas el dinero y necesitabas vender. No importa que el activo lo hayas comprado en $2 con 20 y lo vendiste en $2 porque necesitabas ese ingreso. Si lo vendiste en pérdidas, pues no tienes que declarar la ganancia porque fue una pérdida. Pero si al final del año hacer la cuantificación de realmente cuánto ganaste y cuánto perdiste. Entonces, mi querido amigo, yo sé que este video se está haciendo un poquito largo y tal vez un poco confuso, pero es bien sencillo de entender. Si compro a un precio y lo vendo más alto, estoy ganando. A diferencia y los de peer-to-peer también deben de entender esta parte. Si yo compré mi USDT en $19 y lo vendí en 19,10, esos 10 centavos, esa utilidad es la que yo tengo que tener registrada. Y si no paso del límite de lo que establece la ley del ISR, los contadores tienen bien estipulado hasta cuánto dinero. No me acuerdo los montos ahorita, porque eso no es labor mía, sino de entender la figura jurídica. Una vez que ya pasaste el tope de cierta cantidad, empieza a generar nuevos montos para el pago y la retención. Entonces, si tú no pasas de ese monto, pues es un 10% y no genera IVA, porque nada más es la compra y venta de los activos. Tú lo compras y lo vendes, pero no estás prestando un servicio. Por eso está exento de IVA, de acuerdo a esta situación. Y mira, acá también en esta situación, lo alcancé a ver acá. Miren, nos dicen, en caso contrario, será enajenante quien enterará el mismo mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. También se observa que el quinto párrafo de dicho precepto libera de la obligación de retención del impuesto y pago provisional respectivo cuando se trate de bienes muebles diversos de títulos, valor o partes sociales
cuyo monto de la operación sea menor a 227,000. En consecuencia, ese mismo orden de ideas se considera que también el contribuyente podrá gozar del beneficio que se prevé en el supuesto de ingresos por operaciones con criptomonedas. Es importante comentar que las ganancias de operaciones de compra-venta de criptomonedas, la PRODECON considera que al ser aplicable el procedimiento establecido en el artículo 120 de la ley del ISR, se debe estar dispuesto para la actualización del costo comprobado de la adquisición, tratándose de enajenación de bienes, es decir, se debe considerar una disminución del costo del 10% por año transcurrido, salvo que se obtenga autorización por parte del SAT, conforme al artículo 210 de la ley del ISR. ¿Qué es esto? Entonces, mínimo nosotros tenemos que pagar un 10%. Y si nosotros tenemos los registros del valor y las identificaciones bien de las operaciones, no vamos a tener ningún problema. ¿Qué me ha pasado a mí con las empresas que no tienen el registro completo ni los papeles de trabajo de cómo llegaron a esa situación, de hacer la declaración? Tú sí le debes decir a tu contador que haga los papeles de trabajo conforme al flujo que tú le has dicho, que cuando él haga su declaración mensual o anual tenga bien establecido cómo llegó a esos montos y tú poder pagar esos impuestos únicamente sobre ganancias, no sobre pérdidas. Entonces, cuando tú ya tienes bien identificado cuánto ganaste en el mes, pues declaras. Y si no pasaste el monto, creo que son 280, 290,000 pesos, pues tú pagas nada más el 10%. Y ya en automático, pues tú ya tienes cómo hacer ese problema. Ojo, cuando tú haces la compra o la venta de las criptomonedas, ya sea peer-to-peer, siempre debe decir tu concepto de pago nada más. No le pongas servicio porque tú no estás prestando el servicio, sino lo que estás haciendo es una venta. Y para evitarte problemas con la entidad bancaria, tú no le pongas venta o pago de criptoactivos porque en automático te bloquean la cuenta porque ellos no entienden esa situación. Con que tú le pongas pago, estás materializando ya lo que es el dinero de lo que tú invertiste. Entonces ahí va a haber una separación. Si las vendes completas o la vendes por parte, ya va a ser decisión de tu contador de realmente identificar si hubo o no hubo una utilidad dentro del mes. Pero esto es algo que tú tienes que identificar de manera personal y platicarlo con tu contador para que los dos puedan hacer la mejor estrategia con respecto a la información de si hubo o no hubo utilidades. Porque a mí me ha tocado meses que no he tenido utilidad, he estado en cero. Entonces, ¿qué pasó? No compré desde diciembre del 2020 y hasta ahorita en mayo no he vendido nada. ¿Qué utilidades? Enero, febrero, marzo, abril y mayo. No hay utilidades. Entonces, ¿qué se hace? Se declara en cero. Ah, ojalá que venga el boom y voy a vender y ahí va a haber una diferencia ahora sí entre el precio. Oye, compré 10 XRP en $2 y lo voy a vender en $5. Ah, caray, si hubo un 200% de utilidad, pero con respecto a los montos, no pasa el monto, pues voy a pagar un 10% de eso que gané. ¿Me explico? No es tan difícil, no es tan complicado, solamente es cuestión de que tú lo analices bien y platiques con tu contador con una estrategia bien identificada tal vez para hacer ventas escalonadas y que durante el año no te pegue tan feo y poder materializar. Había un muchacho de la silla roja que me preguntó, oye, si yo quiero vender 6 millones, pues si ya sabes que vas a mover mucho dinero, pues no vayas a chillar. No es la cantidad del dinero que muevas. Si mueves 277,000, por ende tienes que generar ese registro y llevar esa actividad. Pero si tú no vendes más de 277,000 pesos en criptomonedas en el año, pues no tendrías problema. Pero si sí mueves más de ese dinero, tienes que llevar tu registro bien identificado y hacer los pagos y los enteros mensuales si hubo utilidad, si no hubo utilidad, así hayas vendido un montón y al final tienes pérdidas porque también los cambios o las fluctuaciones afectan, tú no tienes por qué estar declarando algún impuesto o pagar impuestos si no obtuviste ganancias. Puedes tener el registro y declararte en ceros o en negativo. Negativo no se puede por como persona física, pero no tener ingresos. Y cuando venga la declaración anual ya haces la suma de todo y decir que efectivamente tal vez ganaste y dentro de tus ganancias no pasaron los montos. Y si pasaron los montos establecidos y escalonados para la ley del ISR, pues pagar conforme a esa situación y al final tal vez te toque pagar más o tal vez te toca pagar menos. Y para eso está el contador, para decirte qué otras deducciones puedes utilizar para meterlo dentro de tu contabilidad. Están los activos de facturar servicios odontológicos, optometrista, el doctor, la escuela de tus hijos, hacer deducciones con respecto a tus trabajos. Por eso, amigo, debes de pegarle un poquito, a meterte un poquito a estudiar y no solamente creer que te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Entonces, hasta ser rico tiene que tener su inteligencia, si no vuelves a ser pobre. ¿Sale? Ya se hizo largo este video, espero que no te afecte tanto. Que Dios te bendiga, cuídate mucho.